Después de 7 años, mi marido, el director general, le dio mi ascenso a su nueva novia de 23 años. No es nada personal, dijo. Al día siguiente, retiré las 14 cuentas de mi familia, el 58% de sus ingresos totales. Cuando mi marido me llamó, suplicándome clemencia, simplemente le respondí: «Quiero que lo oigas primero de mí», dijo Matías, mientras se arreglaba la corbata frente al espejo de nuestro dormitorio. La junta directiva ha aprobado el nombramiento de Sofía Berger como directora de estrategia. Aporta una perspectiva nueva. Me dio la noticia mientras yo estaba en bata, recién llegada de llevar a nuestra hija Clara al colegio. 7 años construyendo su empresa con la fortuna de mi familia, y lo destruyó todo con el tono despreocupado con el que alguien podría mencionar un cambio en el tiempo. De hecho, tuvo la osadía de añadir: «No es nada personal, Elizabeth. Entiendes que solo son negocios». Lo entendí perfectamente. Por eso sonreí, asentí con la cabeza y esperé a que su BMW saliera de nuestro camino de entrada antes de empezar a destruir sistemáticamente todo lo que había construido con el dinero de mi familia. Mis manos permanecieron perfectamente firmes mientras caminaba hacia mi oficina en casa. Sin lágrimas, sin gritos, solo con la fría claridad que se tiene cuando una verdad largamente sospechada finalmente se revela. Abrí mi ordenador portátil y abrí las 14 carteras de inversión independientes que mantenía mi familia. Cada una de ellas se había estructurado cuidadosamente a lo largo de los años, canalizando dinero hacia Meridian Holdings a través de diferentes canales. Matías sabía que invertíamos, por supuesto. Lo que no sabía era que cada inversor institucional independiente del que alardeaba ante la prensa era en realidad otro tentáculo más de la fortuna de la familia von Stein: el Zurich Growth Fund, el Elisabetta Trust, Continental Capital Ventures, Sterling Investment Group. Todos ellos eran nuestros, gestionados por mí, financiados por 3 generaciones de riqueza acumulada. Juntos, constituían el 58% del capital operativo de Meridian. Cogí mi teléfono y busqué el número de Catherine. La asistente de Matías llevaba meses dejándome pistas, aunque yo había decidido ignorarlas. Los misteriosos cargos en las tarjetas de la empresa, las reuniones nocturnas que nunca aparecían en los calendarios oficiales, las facturas de consultoría de S. Berger Associates que comenzaron hace 6 meses. «Catherine», le dije cuando respondió, «necesito que me envíes todas las facturas de S. Berger Associates del último año». Hubo una pausa. «Señora Richter, podría perder mi trabajo». «No lo perderás, te lo prometo». 20 minutos más tarde, mi bandeja de entrada se llenó de documentos. 700.000 euros pagados a la consultora de Sofía Berger durante 6 meses por servicios de asesoramiento estratégico, análisis de mercado e iniciativas de desarrollo empresarial, todo ello aprobado por Matías sin revisión del Consejo de Administración, utilizando su fondo discrecional. Un fondo que solo existía porque mi madre había insistido en ello durante la última reestructuración. A continuación llamé a Margarete. Mi hermana respondió al primer tono, probablemente esperando que le hablara de la celebración del cumpleaños de mi madre. «Le ha dado mi ascenso a su amante», le dije sin preámbulos. El silencio de Margarete duró 3 segundos. Luego dijo: «Voy para allá. No hagas nada hasta que llegue. No voy a llorar, si es eso lo que te preocupa. Elizabeth, te conozco. No vas a llorar. Vas a hacer algo mucho más devastador. Espérame». Pero no podía esperar. Saqué los estados financieros de Meridian, los reales,
a los que solo Matías, el director financiero, y yo teníamos acceso. La empresa estaba apalancada al máximo, flotando en líneas de crédito garantizadas por lo que ellos creían que eran fuentes diversas. En realidad, todas las garantías procedían del dinero de von Stein. Éramos los cimientos invisibles que sostenían la torre de cristal de Matías. Clara llamó desde el colegio durante la pausa para comer. «Mamá, me he olvidado la partitura del violín. ¿Me la puedes traer?» «Por supuesto, Liebling. Estaré allí en 1 hora». «¿Va todo bien?» «Suenas diferente. 12 años y ya demasiado perspicaz. Todo va bien. Come tu almuerzo». Después de colgar, me encontré mirando una foto enmarcada en mi escritorio. El día de nuestra boda. La mano de Matías en mi cintura. Mi padre a nuestro lado, radiante. Ese día, mi padre me había llevado aparte. «Los Richter son gente ambiciosa», me había dicho. «Asegúrate de protegerte». Pensé que estaba siendo anticuado. Ahora entendía que él había visto lo que yo había estado ciega durante 7 años. Sonó el timbre. Margarete entró sin esperar, con su toga de juez, sustituida por ropa informal y el rostro decidido. «Enséñame todo», ordenó. Giré la pantalla de mi portátil hacia ella. Estudió las carteras, las facturas, los estados financieros. Su expresión se ensombrecía con cada documento. «Por Dios, Elizabeth, lo ha construido todo con tu dinero, el dinero de nuestra familia». «Lo corregí», dije. «El dinero de nuestra familia». «No». Margarete señaló con el dedo transacciones específicas. «Estas firmas son tuyas. Estas decisiones de inversión fueron tuyas. Mamá te dio el control de estas cuentas. Tú has sido la arquitecta todo este tiempo». La palabra arquitecta se me quedó grabada en la mente. Matías se autodenominaba el arquitecto del éxito de Meridian en todas las entrevistas, el visionario que había construido un imperio de la nada. Mientras tanto, yo había sido la que había reestructurado la deuda, asegurado las líneas de crédito y garantizado la liquidez durante las expansiones. Todo invisible, todo atribuido a su genio. «¿Qué dijo mamá cuando conseguiste asegurar el fondo de Zurich?», preguntó Margarete. «Dijo que estaba manteniendo la tradición familiar de forma admirable». Margarete se rió con amargura. «La tradición de apoyar a hombres que no lo merecen». Pensé en esa tradición. Mi abuela, que había gestionado en secreto las inversiones de mi abuelo, mientras él se atribuía el mérito de su riqueza. Mi madre, que había construido la fortuna familiar mientras mi padre jugaba al golf y asistía a reuniones del club. Ahora yo, financiando el imperio de Matías, mientras él le daba mi ascenso a una mujer que apenas había salido de la escuela de negocios. Thomas llamó a continuación. La voz de mi hermano transmitía una furia apenas contenida. «Patricia me acaba de contar lo que ha pasado. Por favor, dime que por fin vas a poner fin a esto. Estoy valorando las opciones». «Elizabeth, deja de ser diplomática. Lleva meses engañándote. Todo el mundo sabe lo de Sofía Berger. Los han visto juntos en hoteles, restaurantes, incluso en esa conferencia en Barcelona a la que no pudiste asistir porque Clara tenía neumonía». Barcelona. Hace 3 meses, Matías había enviado fotos de la conferencia desde su habitación de hotel, alegando agotamiento por las presentaciones. Mientras tanto, yo había estado sosteniendo la mano de nuestra hija en el hospital, gestionando las conferencias telefónicas entre sus tratamientos respiratorios. «¿Cuánto tiempo hace que lo saben todos?», pregunté en voz baja. «¿Importa eso? Lo que importa es lo que hagas ahora». Después de que Thomas colgara, volví a las carteras.
Cada cuenta tenía cláusulas de retirada, claras, legales e inmediatas. Mi padre había insistido en ellas, diciendo que la liquidez era libertad. Podría sacar todo en 24 horas. La documentación era meticulosa, los contratos blindados. Cogí la partitura de violín que Clara había olvidado y conduje hasta su colegio. La normalidad del edificio, las charlas de los adolescentes, el olor de la comida de la cafetería. Todo me parecía surrealista. Clara me recibió en la oficina y aceptó la partitura con un rápido abrazo. Gracias, mamá. Te quiero. Yo también te quiero. De camino a casa pasé por la sede de Meridian, la reluciente torre que a Matías le encantaba fotografiar para sus redes sociales. Construida de la nada, afirmaba su biografía. Pensé en Sofía Berger, probablemente sentada en la oficina que debería haber sido mía, planeando su futuro con mi marido utilizando el dinero de mi familia. Esa noche preparé la cena como de costumbre, salmón con espárragos, el plato favorito de Clara. Ella charlaba sobre el colegio mientras yo asentía con la cabeza, con la mente calculando secuencias de retirada, tiempos e impacto. Matías me envió un mensaje diciendo que llegaría tarde. Otra reunión de emergencia. No me molesté en responder. Más tarde, sola en mi estudio, abrí una nueva hoja de cálculo. 14 cuentas, el 58% del capital de Meridian. Una por una, empecé a redactar avisos de retirada, no para enviarlos todavía, solo para tenerlos listos, cada uno redactado cuidadosamente, legalmente a prueba de balas, programado para lograr el máximo impacto. La foto de mi escritorio volvió a llamar mi atención. El día de nuestra boda. Pero esta vez noté algo diferente. La expresión de mi padre no era solo de alegría, era de preocupación. Él ya sabía entonces lo que yo solo ahora estaba aceptando. Algunas asociaciones nunca eran igualitarias, algunos sacrificios nunca se apreciaban, algunas fachadas, por perfectas que fueran, siempre estaban destinadas a resquebrajarse. La gala trimestral de inversores brillaba con un esplendor artificial que me hacía rechinar los dientes. Las lámparas de cristal proyectaban una luz prismática por el salón de baile del Hotel Adlon, donde Meridian Holdings recibía a 300 de sus accionistas más valiosos. Yo estaba de pie junto a Matías con mi vestido burdeos, el que él había elegido porque quedaba bien en las fotos, desempeñando el papel de esposa comprensiva mientras él se movía por la sala con su encanto habitual. «Damas y caballeros», anunció Matías, golpeando su copa de champán. «Antes de continuar con las festividades de esta noche, quiero presentarles a alguien que ha sido fundamental en nuestras recientes iniciativas estratégicas. Por favor, den la bienvenida a nuestra brillante nueva consultora, Sofía Berger». Ella emergió de entre la multitud como si hubiera estado esperando su turno. 23 años, recién graduada en MBA por el INSEAD, vestida con un vestido de cóctel negro que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Su confianza llenaba el espacio de tal manera que las demás mujeres retrocedían instintivamente. «Gracias, Matías», dijo Sofía, con una voz que se oía perfectamente en toda la sala. «Estoy encantada de trabajar con un líder tan visionario. Sabía exactamente cómo sostener el micrófono, cómo inclinar el cuerpo para los fotógrafos, cómo hacer una pausa para causar efecto. Pero lo que me llamó la atención fueron los pequeños detalles. La forma en que automáticamente cogió la taza de café de Matías para sostenerla mientras él se ajustaba los gemelos.
¿Cómo supo pedir su bebida con leche de avena en lugar de nata normal cuando se acercó el camarero? Estas no eran cosas que se aprendieran en el ámbito profesional. Cuando le tendí la mano para saludarla, la mantuvo un instante demasiado tiempo, con sus ojos verdes estudiándome con el interés distante de alguien que examina una reliquia en un museo. Señora Richter, dijo, Matías habla muy bien de su apoyo. Apoyo, no colaboración ni contribución. Apoyo. Señora. Berger, respondí, imitando su tono mesurado. Estoy deseando saber más sobre su trabajo como consultora. Matías intervino rápidamente, colocando su mano en mi espalda en un gesto que parecía más una redirección que un gesto de afecto. Sofía ha estado analizando nuestras oportunidades de expansión en el mercado. Sus ideas son revolucionarias. Más tarde, cuando le pregunté discretamente a Catherine sobre el proceso de contratación de Sofía, la asistente de Matías se quedó de repente fascinada con la pantalla de su teléfono. No sabría decirle nada al respecto, señora Richter. El señor Richter se encarga directamente de los contratos de los consultores. Catherine llevaba 5 años trabajando para Matías. Nunca antes había evitado mi mirada. A la semana siguiente decidí organizar el despacho de Matías mientras él estaba en su conferencia trimestral en Frankfurt. Se había quejado del desorden y pensé que quizá encontraría los documentos de la promoción que había prometido presentar. Se suponía que el puesto de director de estrategia se anunciaría al mes siguiente. Quería revisar las condiciones antes de la reunión de la junta directiva. Busqué en todas las carpetas, todos los cajones, todos los archivadores. Nada. Ni contratos, ni resoluciones de la junta, ni documentación de la promesa que había hecho 3 semanas antes. Lo que encontré fueron recibos, cenas en restaurantes en los que nunca había estado, gastos de hotel en la ciudad en las noches en las que supuestamente había estado trabajando hasta tarde en la oficina. Un recibo de Cartier con fecha de hace 2 meses. Un reloj que nunca había recibido. Clara entró mientras yo estaba sentada en su escritorio rodeada de papeles que pintaban un cuadro que no quería ver. «Mamá, ¿estás bien?», me obligué a sonreír. «Solo estoy organizando el desorden de papá». Se sentó en el brazo del sillón de cuero. La nueva amiga de papá, Sofía, es guapa. Mis manos se detuvieron sobre los papeles. ¿Cuándo conociste a Sofía? Ayer. Catherine me llevó a la oficina de papá después de la clase de baile porque se me había quedado sin batería el móvil y no podía llamarte. Ella estaba allí. Estaban mirando algo en su ordenador. Ella tenía la mano sobre su hombro. Clara hizo una pausa y se quitó un hilo del leotardo. Huele como la nueva colonia de papá. La colonia que había notado hacía 3 meses, algo caro y desconocido que se adhería a su ropa. Cuando le pregunté por ella, me dijo que se la habían dado en el hotel de Zúrich y que le había gustado tanto que había comprado un frasco. Pero hacía 6 meses que había vuelto de Zúrich. ¿Te presentó papá como es debido?, le pregunté manteniendo un tono de voz neutro. La verdad es que no. Parecía sorprendido de verme. Sofía dijo que había oído hablar mucho de mí, pero al principio me llamó Clara. Ese sábado, la subasta benéfica anual del club de campo proporcionó el escenario perfecto para la humillación pública. Thomas me encontró durante la subasta silenciosa con expresión sombría. Patricia estaba a su lado y su habitual actitud alegre había dado paso a algo que parecía lástima. «Tenemos que hablar», dijo Thomas guiándome hacia la terraza con vistas al campo de golf. «Si se trata de la subvención de la fundación...»
Se trata de Matías, me interrumpió Thomas, y de esa consultora. Enderecé la espalda. Sofía Berger está trabajando en la expansión del mercado. Patricia me tocó el brazo con delicadeza. Elizabeth, todo el mundo habla de ellos. Ya ni siquiera intentan ocultarlo. Los vi en el Bar Bayerischer Hof el jueves pasado, dijo Thomas. Ella tenía la mano en su muslo. Compartían una botella de vino que cuesta más que la cuota mensual del coche de la mayoría de la gente. Jueves. Matías había dicho que estaba en una cena con clientes en Múnich. Yo había pasado esa noche ayudando a Clara con su proyecto de ciencias, una maqueta del sistema solar que ahora me parecía una metáfora muy adecuada de mi matrimonio. Cuerpos distantes orbitando alrededor de un centro que ya no se sostenía. «Te mereces algo mejor que esto», dijo Patricia en voz baja. Los susurros me siguieron durante el resto de la recepción. Las conversaciones se detenían cuando me acercaba. Las mujeres que me conocían desde hacía años me ofrecían sonrisas compasivas que me hacían sentir como si me hubieran cortado con papel. Los hombres evitaban el contacto visual como si la infidelidad fuera contagiosa. Esa noche no pude dormir. A las 20:30 le dije a Matías que iba a casa de Margarete para hablar de los planes para el cumpleaños de mi madre. En lugar de eso, conduje hasta Meridian Holdings. El edificio estaba casi vacío, solo había el equipo de limpieza y los guardias de seguridad que me conocían lo suficiente como para dejarme pasar sin hacer preguntas. La planta ejecutiva estaba a oscuras, excepto por una oficina en esquina, la de Matías. Al acercarme, oí la risa de Sofía, brillante y despreocupadamente joven. A través de las puertas de cristal de la sala de juntas pude verlos. Las diapositivas de la presentación brillaban en la pantalla, pero ninguno de los dos las miraba. Sofía tenía la mano apoyada en el hombro de Matías. Él le rozaba la muñeca con los dedos mientras señalaba algo en el ordenador portátil. La intimidad casual, el lenguaje corporal cómodo de personas que habían cruzado hace tiempo los límites profesionales. Me quedé allí durante un minuto entero observando a mi marido con otra mujer, sintiendo cómo algo dentro de mí se cristalizaba en una certeza fría y dura. Entonces empujé la puerta. El rostro de Matías pasó por una serie de expresiones, como una máquina tragaperras que intenta encontrar la combinación correcta. Sorpresa, culpa y, finalmente, una molestia defensiva. «Elizabeth, ¿qué haces aquí?» «Podría preguntarte lo mismo». Sofía ni siquiera fingió sentirse incómoda. Retiró la mano del hombro de Matías lentamente, deliberadamente, como si quisiera dejar algo claro. Su sonrisa era un desafío. «Estamos preparando la presentación del consejo para el lunes», dijo Matías. «No es lo que parece». La mentira más antigua del mundo, pronunciada con la confianza de un hombre que había olvidado que yo no era tonta. Detrás de él, la diapositiva de la presentación mostraba las previsiones para el próximo trimestre. Yo había creado esas previsiones hacía 2 semanas. Me di la vuelta y salí de la sala de juntas sin decir nada más, dejando a Matías a mitad de su patética explicación. Mis tacones resonaban contra el suelo de mármol con precisión metronómica mientras me dirigía al ascensor. Cada paso me alejaba más de los restos de mi confianza. A mis espaldas oí a Matías llamar mi nombre una vez y luego silencio. La voz de Sofía me siguió, diciendo algo sobre las previsiones trimestrales como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente, me quedé de pie frente a las puertas de cristal esmerilado de la sala de conferencias principal de Meridian, con la mano congelada en el pomo.
A través del cristal distorsionado, podía oír la voz de Matías por encima de la charla matutina de los miembros de la Junta. Antes de comenzar con el orden del día, tengo un anuncio que hacer. El puesto de director de estrategia recae en Sofía Berger, cuya nueva perspectiva revolucionará la trayectoria de Meridian. Las palabras me golpearon con la fuerza de un golpe físico, no porque me sorprendiera. Después de lo de anoche, sabía que esto iba a pasar, sino por la facilidad con la que lo dijo. 7 años de mi trabajo, mi planificación estratégica, el dinero de mi familia para construir esta empresa, descartados en una sola frase. Los aplausos estallaron dentro de la sala. A través del cristal esmerilado pude ver sombras de pie, con las manos juntas en señal de celebración por mi sustitución. Me quedé allí de pie durante 1 minuto entero, con mi anillo de boda reflejando la luz de la mañana, sintiéndolo de repente como un grillete que yo misma me había puesto en el dedo. Cuando se abrieron las puertas y Matías salió con los miembros de la Junta, me vio allí de pie. Su paso vaciló por un momento antes de recuperarse, acercándose a mí con el paso cauteloso de alguien que se acerca a un animal salvaje. Elizabeth, iba a decirte... ¿Cuándo? Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Mira, no es nada personal, dijo, de pie, con su traje de 10.000 euros que había pagado mi fondo fiduciario. Sofía aporta una energía diferente. Está más en sintonía con nuestra visión de futuro. Nuestra visión de futuro. Como si yo no hubiera sido la que había creado esas visiones, redactado esas estrategias y conseguido la financiación para hacerlas realidad. Me mordí la lengua con fuerza, saboreando el cobre, y utilicé el dolor para evitar gritar en medio de su preciosa sede. Richard Brennan, el director financiero, pasó junto a nosotros y capté un destello de lástima en sus ojos antes de que apartara la mirada. Todos lo sabían. Todos ellos se habían sentado en esa sala y habían aplaudido mi sustitución, sabiendo perfectamente de quién era el dinero que les permitía cobrar sus sueldos. Me fui sin decir nada más. De alguna manera mis piernas me llevaron al aparcamiento, luego a mi coche y luego a la autopista. Me temblaban las manos mientras conducía y sin darme cuenta me encontré entrando en el camino de entrada de Margarete. Mi hermana me echó un vistazo a la cara y me llevó dentro. La historia salió de mi boca en frases entrecortadas mientras ella servía vino con mano generosa. «Ese bastardo», dijo Margarete, paseándose por la cocina con energía volcánica. «Ese ingrato mujeriego de...» Soltó una serie de improperios que habrían hecho desmayar a nuestra madre. «Retiraré cada centavo que nuestra familia ha invertido, cada centavo. A ver cómo se las arregla su novia con una empresa sin financiación». Ya estaba buscando su teléfono cuando la detuve. «Tenemos que llamar primero a mamá». Margarete se detuvo, con el dedo suspendido sobre la pantalla. Ambas sabíamos lo que eso significaba. Eleanor von Stein no tenía reacciones emocionales, tenía respuestas estratégicas. Mamá respondió al segundo tono, como si estuviera esperando nuestra llamada. Margarete puso el altavoz y yo le conté la historia de nuevo, esta vez de forma más coherente. El silencio que siguió me pareció un juicio. «Ya veo», dijo finalmente mi madre con tono gélido. «¿Y te acabas de enterar de esta relación ahora?» «Había indicios», admití. «Decidí no verlos». «Sí», dijo simplemente. «Así es». Su decepción me dolió más que la traición de Matías. Ella me había advertido a su manera. Todas esas preguntas cuidadosas sobre si Matías me trataba bien, las observaciones sobre lo cansada que parecía,
Ella había visto lo que yo me negaba a reconocer y ahora había demostrado ser un fracaso en el único ámbito en el que se suponía que las mujeres von Stein debían destacar: proteger nuestros activos. Una mujer von Stein no se derrumba, querida, continuó, con una voz que transmitía el peso de generaciones. Elaboramos estrategias. Ven a la finca mañana por la mañana. Trae a Margarete y todos los documentos financieros que tengas sobre Meridian Holdings. 2 días después estaba en mi propio jardín, viendo cómo la fiesta del 13º cumpleaños de Clara se desinflaba lentamente como un globo pinchado. Matías llevaba 1 hora de retraso. La tarta helada se estaba derritiendo. Clara no dejaba de mirar hacia la entrada, con la decepción reflejada en sus hombros caídos. Cuando su BMW finalmente entró, se me hizo un nudo en el estómago. Sofía Berger salió del lado del copiloto. «Perdón por llegar tarde», anunció Matías, como si el nosotros fuera perfectamente normal. Sofía y yo teníamos un asunto urgente que discutir. El patio trasero se quedó en silencio. 20 niños de 12 años miraban fijamente a la mujer, lo suficientemente joven como para ser su hermana mayor. Los padres intercambiaron miradas. El rostro de Clara se desmoronó. Luego se suavizó hasta convertirse en una máscara que reconocí, la misma que yo usaba cuando fingía que todo estaba bien. Mi suegra, Dorotea, que había pasado 7 años haciendo sutiles comentarios sobre el nuevo dinero de mi familia, se acercó y me rodeó los hombros con el brazo. «Vergonzoso», murmuró lo suficientemente alto como para que los demás la oyeran. Sofía se acercó a Clara con un regalo envuelto, con una sonrisa brillante y falsa. «Feliz cumpleaños. Tu padre me ha hablado mucho de ti». El regalo era Chanel número 5, un perfume tan obviamente inapropiado para una niña de 13 años que incluso Matías debería haberse dado cuenta. Pero él estaba ocupado con su teléfono, tomando fotos de la fiesta, con los dedos ya moviéndose para publicarlas en Instagram. Lo vi escribir «La familia primero» y quise tirar su teléfono a la piscina. Clara aceptó el regalo con educada confusión, mirando alternativamente a Sofía y a mí. Sus amigas cuchicheaban detrás de sus manos. Uno de los padres recogió a su hijo y se marchó temprano, alegando una cita olvidada. Matías seguía ajeno a todo, charlando con Sofía sobre las previsiones del mercado mientras estaba de pie junto a la tarta de cumpleaños. Ella se rió de algo que él dijo, tocándole brevemente el brazo con la mano, y vi que Clara se dio cuenta. Los ojos de mi hija se encontraron con los míos al otro lado del patio, y en ellos vi que empezaba a comprender. 3 días después, Catherine me pilló en el aparcamiento del Meridian. La asistente de Matías miró a su alrededor nerviosa antes de acercarse, con una carpeta de cartón pegada al pecho. «Señora Richter, mañana dimito», dijo sin preámbulos. «No puedo seguir viendo esto». Me puso la carpeta en las manos. Dentro había recibos, impresiones, correos electrónicos, un rastro documental de traición que se remontaba a 6 meses atrás, cargos de joyas de Bulgari que nunca había recibido, facturas de hotel por noches en las que Matías afirmaba estar en conferencias, cadenas de correos electrónicos entre él y Sofía, con marcas de tiempo de cuando supuestamente estaba en reuniones. «Hay más», dijo Catherine, bajando la voz. «Usted lo financió todo, todos los acuerdos importantes, todas las expansiones, todas las adquisiciones, todo procedía de las cuentas de su familia. La Junta lo sabe, Matías lo sabe». Hizo una pausa, como para reunir valor para el golpe final. «Se ríen de ello, señora Richter».
En las reuniones ejecutivas la llaman la socia silenciosa y bromean sobre cómo ni siquiera sabe lo que está financiando. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tiene derecho a saberlo. La carpeta de Catherine estaba sobre mi escritorio como una prueba en la escena de un crimen. Esperé hasta que la respiración de Matías se convirtió en su familiar ronquido antes de salir de la cama. La casa parecía diferente en la oscuridad. Cada sombra guardaba secretos que yo había sido demasiado confiada para ver. Cerré la puerta del estudio detrás de mí con un silencio ensayado y abrí mi ordenador portátil. El brillo de la pantalla iluminaba la colección de Catherine junto con mis propios registros financieros. Empecé por las cuentas familiares, abriendo los paneles de control que había gestionado durante 7 años. Von Stein Trust, Elisabetta Holdings, Continental Capital, Sterling Investments. Cada una aparecía por separado en el papel, entidades independientes que invertían en una empresa prometedora. La verdad era mucho más simple y perjudicial. Todas eran nuestras tentáculos de la misma fortuna familiar. Rastreé cada transferencia bancaria, cada ronda de inversión, cada préstamo de emergencia que había salvado a Meridian del colapso. Las cifras me dejaron sin aliento. 47 millones de euros en 7 años. No era una sociedad ni una inversión mutua, era un flujo unidireccional del dinero de von Stein hacia las ambiciones de Matías. Mis dedos se movían por el teclado a una velocidad cada vez mayor, capturando todo: extractos bancarios, confirmaciones de transferencias, resoluciones de la Junta que demostraban que Matías sabía exactamente de dónde procedía el dinero. Había firmado documentos en los que reconocía a Von Stein Trust como inversor principal. Había negociado personalmente los términos con Elisabetta Holdings, que literalmente llevaba el nombre de mi madre. Solo el fondo de Zúrich había aportado 8 millones de euros durante la crisis de expansión de hace 2 años. Recordé aquella noche, con Matías paseándose por nuestro dormitorio, hablando de la quiebra, de perderlo todo. Hice 3 llamadas telefónicas, transferí dinero de 2 fideicomisos familiares y, por la mañana, Meridian tenía su salvavidas. El comunicado de prensa atribuía el mérito a la brillante negociación de Matías con los inversores internacionales. La inversora era yo, sentada en pijama en el mismo escritorio. El amanecer se colaba por las ventanas mientras mi documentación crecía. Carpeta tras carpeta de pruebas que demostraban que Meridian Holdings no se había construido gracias al genio de Matías. Se había construido gracias a 3 generaciones de riqueza de los von Stein, gestionada por mí y atribuida a él. Mi café hacía tiempo que se había enfriado, pero apenas me di cuenta. Por primera vez en meses, posiblemente años, me sentía completamente lúcida. Thomas llamó a las 7 de la mañana. «¿Podemos vernos en el centro?» No en la empresa familiar, en algún lugar discreto. 1 hora más tarde me senté frente a él en una sala de conferencias de Brenner & Associates, un bufete de abogados especializado en litigios corporativos. Thomas ya se había puesto manos a la obra. 3 abogados se sentaron con nosotros, con expresión seria. «Enséñales lo que me enseñaste a mí», dijo Thomas. Extendí las pruebas, las 14 cuentas, los 47 millones de euros en transferencias, los documentos que demostraban que Matías conocía perfectamente el origen del dinero. Los abogados intercambiaron miradas mientras revisaban los documentos. «Todos los contratos tienen una cláusula de rescisión inmediata», dijo la abogada principal, Jennifer Brenner,
tras 20 minutos de lectura en silencio. Infracción de la confianza fiduciaria. Es irrefutable. Puedes retirarlo todo. ¿En cuánto tiempo?, pregunté. Lo único que exige la ley es un preaviso de 24 horas, pero si quieres conseguir el máximo impacto, abrió un calendario en su tableta. La próxima reunión de la junta directiva es dentro de 72 horas. Si actúas antes de esa fecha, controlarás la narrativa. Thomas se inclinó sobre la mesa y me cubrió la mano con la suya. Toda la familia te apoya, Elizabeth. Margarete, yo, mamá, incluso el primo Robert, y ya sabes lo que piensa él de los dramas familiares. Hay algo más, añadió Jennifer, deslizando una carpeta por la mesa. Hemos buscado precedentes, casos similares en los que inversores familiares reclamaron fondos a empresas que violaron acuerdos de confianza. En 3 casos, los inversores no se limitaron a retirarse. Tomaron el control accionarial como compensación por el incumplimiento. La posibilidad flotaba en el aire como la electricidad antes de una tormenta. No solo dejar a Meridian paralizada, sino quedarse con ella por completo. Piénsalo, dijo Thomas. Pero si vas a actuar, tiene que ser ahora. Esa tarde, mi madre me citó en la finca familiar. La biblioteca no había cambiado desde mi infancia, con su intenso olor a cuero y papel viejo. Los retratos de 5 generaciones de von Stein nos observaban desde las paredes. Mi tatarabuelo, que había empezado con el transporte marítimo, mi abuelo, que había sobrevivido al crack del 29 siendo prudente cuando los demás eran codiciosos, mi padre, cuyos ojos agudos parecían seguirme mientras me sentaba frente a mi madre. Tu padre se enfrentó a algo similar una vez, dijo Eleanor, pasando los dedos por el borde de un pisapapeles de cristal. Su socio, Harold Manning, juntos crearon una empresa de telecomunicaciones en los años 80. Conocía la empresa. Había generado la segunda fortuna de nuestra familia antes de ser vendida a un conglomerado. Harold olvidó quién había construido el imperio, continuó mi madre. Empezó a tomar decisiones sin consultar. Empezó a creerse su propia prensa, que lo describía como un visionario. Se levantó y se acercó a un retrato que apenas había notado antes. Un hombre de rostro severo y mirada calculadora. Ese es Harold. No lo entiendo. ¿Por qué está aquí su retrato? Mi madre sonrió con una expresión tan fría como el invierno. Porque tu padre no solo retiró su apoyo, adquirió las acciones de Harold durante la crisis que siguió. Somos propietarios del edificio en el que se encuentra su retrato. Se acercó a una antigua caja fuerte oculta detrás de una falsa estantería. Tu abuelo insistió en establecer disposiciones después de 1929. Protecciones que evitarían que la fortuna familiar fuera malversada por personas ajenas a la familia. Los documentos que sacó estaban fechados en 1987, pero tenían adjuntas enmiendas modernas, cláusulas que nunca había visto, poderes que no sabía que existían. El fideicomiso familiar tiene cláusulas de anulación, explicó mi madre. Si los fondos se utilizan indebidamente o se tergiversan, el fideicomisario, que eres tú, querida, no solo puede retirarlos, sino que también puede reclamar daños y perjuicios sustanciales. ¿Matías no sabe nada de esto? Por supuesto que no. Son protecciones de los von Stein. Él nunca fue realmente de la familia, ¿verdad? Sus ojos brillaban con algo que podría haber sido orgullo o venganza. Es hora de ser una von Stein, Elizabeth. Tu padre no esperaría menos. Esa noche me senté con Clara en la mesa de la cocina para ayudarla con los deberes de álgebra.
Irónicamente, le costaba resolver un problema sobre el interés compuesto. «Mamá», dijo de repente, con el lápiz suspendido sobre la hoja de ejercicios. «Sofía dice que ella y papá van a comprar una casa grande». Mis manos se detuvieron sobre la calculadora. «¿Cuándo te lo ha dicho Sofía?» «Ayer, cuando papá la trajo a recogerme al baile. Dijo que después de unos asuntos de trabajo el mes que viene, se mudarán. Me preguntó si quería decorar mi nueva habitación». La voz de Clara era cuidadosamente neutra, pero yo percibí la confusión que había debajo. «Dijo que pronto será mi nueva mamá». La calculadora se me resbaló de la mano. «¿Qué le respondiste?» «Le dije que ya tenía una mamá». Clara me miró con su carita seria. «Papá se enfadó y me dijo que estaba siendo grosera». La abracé y noté que temblaba ligeramente. «No fuiste grosera, Liebling. Estabas siendo sincera». Más tarde, después de que Clara se durmiera, encontré el portátil personal de Matías abierto en su escritorio. Se estaba volviendo descuidado, dejándolo sin cerrar. El navegador mostraba las páginas visitadas recientemente, listados de propiedades inmobiliarias en Suiza, casas de 5 dormitorios a nombre de Sofía. La fuente de financiación indicada para el pago inicial me heló la sangre. Estaba etiquetada como bonificación por rendimiento, pero la cantidad coincidía exactamente con lo que iba a heredar del fideicomiso de mi abuela el mes siguiente. No solo estaba traicionando nuestro matrimonio, estaba planeando robar el futuro de nuestra hija utilizando el dinero que 3 generaciones de mujeres von Stein habían conservado. Cerré con cuidado el portátil de Matías, con la mente acelerada por las implicaciones de lo que había descubierto. La bonificación por rendimiento coincidía con el fideicomiso de mi abuela. El nombre de Sofía en los documentos de la propiedad. Esto ya no era solo infidelidad, era un fraude financiero en potencia. Fotografié todas las pantallas antes de borrar el historial del navegador, sin dejar rastro de mi descubrimiento. A las 4:47 de la mañana, 3 días después, la oficina de Margarete parecía un centro de mando. Se había tomado una semana de permiso de sus funciones judiciales, alegando una emergencia familiar. Tomás llegó con 2 ordenadores portátiles y un maletín lleno de documentación. Los 3 no habíamos estado tan unidos desde el funeral de nuestro padre. Margarete había impreso todos los contratos, todos los acuerdos de inversión, todos los documentos legales que relacionaban el dinero de nuestra familia con Meridian Holdings. Cubrían toda su mesa de comedor en filas ordenadas, codificadas por colores con notas adhesivas que marcaban las cláusulas clave. Thomas instaló sus ordenadores portátiles, uno con datos del mercado y otro con precedentes legales. 14 cuentas, dije, colocando mi propia documentación. El 58% del capital operativo de Meridian. «Tenemos que redactar las notificaciones de retirada esta noche», dijo Thomas, abriendo una plantilla en su pantalla. «Cada una tiene que ser perfecta, sin impugnaciones legales, sin margen de maniobra para Matías». Margarete se inclinó sobre los contratos con las gafas de lectura puestas en la nariz. «El lenguaje tiene que activar la cláusula de retirada inmediata, incumplimiento de la confianza fiduciaria, tergiversación del uso de los fondos, violación de los términos de inversión. Trabajamos en silencio concentrados durante 2 horas, redactando cada notificación con precisión quirúrgica. El Fondo Zurich, el Fideicomiso von Stein, Elisabetta Holdings, Continental Capital. Cada retirada tenía que ser independiente desde el punto de vista legal, al tiempo que creaba un efecto cascada desde el punto de vista financiero.
Escalonadlos, aconsejó Thomas, mirando el calendario que habíamos trazado. De 9 a 9:15. Si se producen todos a la vez, podría activarse la retención automática por fraude. El sistema podría pensar que se trata de un ciberataque. Inteligente, coincidió Margarete. Entonces sus ojos se iluminaron con algo casi alegre. Deberíamos copiar todo lo que hace Baffin. Transparencia total. Dejemos que vean exactamente de dónde proviene el milagroso crecimiento de Matías. Es brillante, dijo Thomas. Evita que él lo presente como un error técnico o un malentendido. Los reguladores tendrán preguntas. Pensé en las implicaciones. La participación de Baffin haría que esto se hiciera público y destruiría cualquier posibilidad de reconciliación. Pero la reconciliación había muerto en el momento en que Matías decidió robar el fondo fiduciario de mi abuela para la casa de su novia. A la tarde siguiente me senté frente a Richard Brennan en una pequeña cafetería a 3 manzanas del gimnasio de su hija. Él había elegido el lugar, un territorio neutral donde nadie de Meridian nos vería. Richard había sido director financiero desde antes de la época de Matías, un hombre de números que había visto la transformación de la empresa. Gracias por reunirte conmigo, le dije. Richard removió lentamente su café con el rostro marcado por el cansancio. Catherine me dijo que te había dado unos documentos antes de irse. Así es. Llevo años queriendo decirte algo, admitió sin mirarme a los ojos. He visto cómo Matías se atribuía el mérito de tus estrategias, tus negociaciones, el dinero de tu familia. La junta directiva sabe la verdad, pero todos se están enriqueciendo con las inversiones de tu familia. Nadie quiere crear problemas. Saqué mi tableta y le mostré la documentación que había recopilado. Los 47 millones de euros en transferencias, las 14 cuentas, los avisos de retirada listos para enviar. Su rostro palidecía con cada diapositiva. Esto destruiría Meridian de la noche a la mañana, susurró. Me incliné hacia adelante. A menos que la junta directiva tome la decisión correcta. ¿Qué decisión es esa? Matías dimite. Sofía es despedida. La junta directiva reconoce la verdadera fuente de financiación de Meridian. Tienes una oportunidad de estar en el lado correcto, Richard. Se quedó en silencio durante un largo rato, mirando fijamente su café. Los fondos para la universidad de mi hija están invertidos en opciones sobre acciones de Meridian. Si te pones del lado de la junta cuando esto ocurra, lo perderás todo. Si me ayudas a hacer una transición adecuada del liderazgo, me aseguraré de que tu puesto esté protegido. Richard asintió lentamente. La reunión de la junta es mañana a las 9. Matías tiene previsto anunciar oficialmente el ascenso de Sofía entonces. Lo sé, ¿no estaré allí? Parecía confundido, pero no le di más detalles. Dejé que se lo preguntara. Esa noche asistí al partido de fútbol de la empresa Meridian en el parque local. Por última vez, la esposa corporativa perfecta. Había horneado galletas caseras, la receta favorita de Matías con trocitos de chocolate. Llevaba el vestido que me compró para nuestro 5º aniversario, el que, según él, me hacía parecer la mujer de la que se había enamorado. ¡Elizabeth! Varios empleados me saludaron calurosamente. No tenían ni idea de que sus cheques de pago estaban a punto de evaporarse. Matías marcó un gol en la segunda parte y yo lo animé más fuerte que nadie. Sofía brillaba por su ausencia, probablemente preparándose para su gran ascenso al día siguiente. Me mezclé con los demás, me reí de chistes malos
y tomé fotos para el boletín de la empresa. Cada interacción se sentía como una despedida. Durante el descanso, Matías se acercó corriendo, sudoroso y sonriente. Gracias por venir, Schatz. Significa mucho para mí. Schatz. No me había llamado así en 2 años. No me lo perdería por nada del mundo, le dije, entregándole una botella de agua. Escucha, sobre la reunión de la junta de mañana. No podré asistir. Clara tiene cita con el ortodoncista. La mentira salió de mi boca con fluidez. Había concertado la cita esa misma mañana. Mi coartada estaba lista. No pasa nada, dijo con aire de alivio. De todos modos, solo es algo rutinario. Rutinario, como destruir nuestro matrimonio y robar la herencia de nuestra hija. Para cenar preparé su plato favorito, el mismo que le había cocinado la noche en que me pidió matrimonio hacía 8 años. Filete Wellington con verduras asadas y puré de patatas al ajo. Clara habló de su proyecto de ciencias sobre energías renovables, mientras Matías se entretenía con el móvil y respondía con gruñidos de vez en cuando. «Está delicioso, mamá», dijo Clara, saboreando el Wellington. «¿Qué se celebra?» «Nada. Simplemente me apetecía cocinar algo rico». Matías levantó la vista del teléfono brevemente. «Está bueno», dijo, y volvió a escribir un mensaje. El reflejo de la pantalla en sus gafas mostraba el nombre de Sofía. Los observé a ambos, memorizando ese momento, la inocencia de Clara, aún ajena a que su mundo estaba a punto de derrumbarse. La arrogancia despreocupada de Matías, enviando mensajes a su novia mientras comía la comida que yo había preparado con las manos que mañana lo destruirían. «Los quiero a los dos», dije de repente, sin poder evitar que las palabras se me escaparan. Clara sonrió y rodeó la mesa para abrazarme. «Yo también te quiero, mamá». Matías solo asintió con la cabeza, ya escribiendo otro mensaje. «Sí, yo también te quiero», dijo distraídamente. Esa noche esperé a que Matías se duchara para reenviar capturas de pantalla de sus correos electrónicos privados sobre Sofía al servidor seguro de Jennifer Brenner. Mensajes sobre sus planes de futuro, sobre la transición tras su ascenso, sobre la casa que habían visto juntos. Pruebas para el divorcio que seguiría a la catástrofe financiera del día siguiente. Cuando Matías se metió en la cama, los sorprendí a ambos al acercarme a él. Él respondió con entusiasmo, probablemente pensando en Sofía todo el tiempo. Después, mientras se quedaba dormido, estudié su rostro a la luz de la luna, la mandíbula fuerte que una vez me había parecido atractiva, los labios que habían prometido honrar y amar, las manos que pronto firmarían los papeles de renuncia. A la 1 de la mañana me levanté de la cama y fui a mi estudio por última vez. Los 14 avisos de retirada estaban en mi carpeta de borradores, programados para enviarse entre las 9 y las 9:15 de la mañana. Verifiqué cada uno de ellos, comprobé las marcas de tiempo y confirmé que las copias de BaFin estuvieran adjuntas. Mi dedo se cernió sobre el botón de confirmación. Una vez que hiciera clic, no habría vuelta atrás. 7 años de matrimonio, 13 años juntos, la familia intacta de Clara. Todo eso terminaría con ese clic. Pensé en la mano de Sofía sobre el hombro de Matías. En «no es nada personal», en los 47 millones de euros del dinero de mi familia que financiaban su ego. Hice clic en confirmar. La pantalla de confirmación desapareció y cerré mi portátil con un suave clic definitivo. No había forma de deshacer lo que ocurriría en 8 horas. Volví a la cama y me metí bajo las sábanas junto a Matías, que dormía. Murmuró algo ininteligible y se dio la vuelta.
llevándose consigo la mayor parte de la manta. Si la dejé, pronto necesitaría todo el consuelo que pudiera obtener. No conseguí conciliar el sueño. Observé cómo el ventilador del techo giraba perezosamente en círculos en la oscuridad, contando las rotaciones como si fuera una meditación. A las 4:30 de la madrugada, dejé de fingir y me escapé a la cocina. La casa parecía diferente en esas horas previas al amanecer, como si supiera que todo estaba a punto de cambiar. A las 5 de la mañana, me senté en mi estudio con las puertas cerradas con llave, con 3 monitores iluminados ante mí. La cafetera emitía su familiar sonido matutino, pero hoy lo tomé solo, sin leche, sin azúcar, sin nada que suavizara su amargor. Las elaboradas lates de leche de avena de Matías me parecían ahora ridículas, como todo lo demás relacionado con la apariencia de nuestro matrimonio. Cada monitor mostraba diferentes paneles de control de cuentas. 14 ventanas dispuestas en una cuadrícula mostraban millones de euros listos para desaparecer a mi orden. Las notificaciones de retirada estaban en mi sistema de correo electrónico, programadas y a la espera. Revisé cada uno de ellos metódicamente. El Fondo de Crecimiento de Zúrich, 8 millones de euros. Elisabetta Holdings, 12 millones de euros. El Fondo von Stein, 6 millones de euros. Cifras que no solo representaban dinero, sino años de cuidadosa acumulación por parte de mi familia. Generaciones de mujeres que habían construido algo real mientras sus maridos se llevaban el mérito. A través de la ventana del estudio vi cómo el cielo pasaba de negro a morado oscuro y luego a los primeros tonos anaranjados. En algún lugar de la ciudad, los miembros del Consejo de Administración de Matías probablemente se estarían preparando para su jornada, revisando sus teléfonos mientras tomaban café, revisando las notas para la reunión en la que aprobarían el ascenso de Sofía. Richard Brennan estaría entre ellos, sabiendo lo que se avecinaba, pero obligado por sus propios intereses a guardar silencio hasta que llegara el momento. A las 7 de la mañana sonó el despertador de Matías. Le oí moverse arriba, la ducha encendida, el zumbido de su cepillo de dientes eléctrico, los sonidos familiares de una rutina matutina que nunca volvería a ser rutina. Bajó silbando, silbando de verdad, mientras se ajustaba la corbata. «Te has levantado temprano», dijo, asomando la cabeza por la puerta de mi estudio. «No podía dormir», respondí con sinceridad. «Hoy es un gran día», sonrió, y por un momento vi al hombre con el que me había casado, ambicioso, seguro de sí mismo, completamente ajeno a la contribución de los demás, salvo la suya propia. A la Junta le va a encantar lo que Sofía y yo hemos planeado para la expansión en Asia. Sofía y yo, ya ni siquiera fingía. «Estoy segura de que les encantará», dije. Cogió su taza de viaje, la que Clara le había regalado por el Día del Padre con la inscripción «El mejor padre del mundo», y se dirigió a la puerta. «No me esperes despierta esta noche, puede que llegue tarde de celebración». La puerta se cerró detrás de él con un golpe seco y satisfecho. Escuché cómo su BMW salía del camino de entrada y volví a mis pantallas. 7:47 de la mañana. Faltaba poco más de una hora para que se enviara el primer aviso. Clara bajó a las 8:15, ya vestida para ir al colegio. Me abrazó por detrás mientras yo estaba sentada en mi escritorio. «¿Estás bien, mamá?» «Pareces cansada». «Es que tengo muchas cosas en la cabeza, Liebling. ¿Es por papá y esa mujer?» Me volví hacia ella y vi demasiada comprensión en sus ojos de 12 años. «¿Qué te hace decir eso?»
No soy tonta, mamá. Todo el mundo en el colegio lo sabe. La madre de Jennifer los vio en un restaurante la semana pasada. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja: ¿Te vas a divorciar? La pregunta que había estado evitando. Aún no lo sé, pero pase lo que pase, tú eres mi prioridad, siempre. A las 8:45 acompañé a Clara al autobús escolar y la abracé más tiempo de lo habitual. Te quiero, le susurré al oído. Yo también te quiero, mamá. Todo va a salir bien. Si supiera lo mal que iban a ir las cosas para su padre. Volví a mi estudio a las 8:55, 4 minutos. Mis manos estaban perfectamente firmes mientras las colocaba sobre el teclado. El peso familiar de mi anillo de bodas me llamó la atención. Lo giré y lo dejé junto al ratón. Así me sentí mejor. 8:58. Abrí el sistema interno de Meridian utilizando los códigos de acceso de Catherine. Me los había dado antes de marcharse, quizás sabiendo que necesitaría ver la destrucción en tiempo real. El panel de control mostraba la actividad normal de la mañana, correos electrónicos volando, invitaciones de calendario actualizándose, la reunión de la junta directiva comenzando en 2 minutos. 8:59. Pensé en la cita favorita de mi padre, la que había pintado en un trozo de madera que aún colgaba en el estudio de mi madre. La fortuna favorece a los audaces. Lo decía antes de cada decisión empresarial importante, cada riesgo que había construido la riqueza de nuestra familia. La fortuna favorece a los audaces, susurré. 9 de la mañana. Se envió el primer aviso. Los 8 millones de euros del fideicomiso von Stein desaparecieron de la cuenta operativa de Meridian. La retirada se procesó al instante y los fondos se transfirieron de vuelta a las propiedades de nuestra familia. 9:01. Clic. Los 12 millones de euros de Elisabetta Holdings desaparecieron de su fondo de expansión. 9:03. Clic. 2 cuentas más retiraron fondos simultáneamente. A las 9:07 vi cómo el sistema interno de Meridian explotaba con alertas. Los cuadros rojos de advertencia caían en cascada por la pantalla. Urgente, retirada de von Stein Trust. Emergencia. Elisabetta Holdings rescinde el acuerdo. Crítico. Se han detectado múltiples cierres de cuentas. A través del monitor para bebés que nunca había quitado de nuestro dormitorio, un secreto que Matías nunca supo, oí que su teléfono empezó a sonar a las 9:09. Lo había dejado cargando en la mesita de noche, probablemente con la intención de recogerlo después de la reunión. Sonó una vez, 2 veces, y luego pasó al buzón de voz. Inmediatamente volvió a sonar. 9:11. Clic. 3 cuentas más se vaciaron. El sistema interno mostraba el caos. Se enviaron correos electrónicos de emergencia a todos los ejecutivos. El estado del director financiero pasó de en reunión a revisión financiera urgente. Las agendas de los miembros de la junta directiva se bloquearon de repente para una revisión financiera de emergencia. 9:15. Se envió el aviso final. 14 cuentas, 47 millones de euros, el 58% del capital operativo de Meridian, desaparecido. Cerré el portátil y regué mis orquídeas con la atención cuidadosa de alguien que no tiene nada más que tiempo. Las plantas estaban floreciendo, sus flores blancas eran perfectas y no se habían visto afectadas por el caos que acababa de desatar. Mi teléfono, que había dejado deliberadamente en el dormitorio, empezó a sonar. Podía oírlo a través del monitor. El tono de llamada de Matías sonaba una y otra vez. A las 9:30
conduje hasta la cita de Clara con el ortodoncista, manteniendo una agradable conversación con la recepcionista sobre el tiempo, asegurándome de que me recordara, creando mi coartada mientras Meridian Holdings descubría que sus cimientos se habían construido sobre arena. En la sala de espera del ortodoncista había un televisor que emitía las noticias financieras de la mañana. A las 9:45, una alerta de noticias de última hora apareció en la pantalla. Las acciones de Meridian Holdings se suspenden a la espera de un importante anuncio. Sonreí detrás de mi revista. Mi teléfono, ahora conmigo, mostraba 17 llamadas perdidas de Matías. Los mensajes de voz se intensificaban en tono con cada mensaje. El primero, confuso. Elizabeth, algo va mal con las cuentas. Llámame. El quinto, enfadado. ¿Qué has hecho? El décimo, desesperado. Por favor, podemos hablarlo. El último, a las 9:52. Voy a casa, tenemos que hablar, pero yo no estaría en casa. A las 10:15 salí del ortodoncista y conduje directamente a Meridian Holdings. Era hora de ver la destrucción de primera mano. Era hora de atravesar el vestíbulo del imperio que yo había financiado y verlo desmoronarse. Llevaba el traje negro de la cena de ensayo de nuestra boda. La última vez que creí de verdad que Matías y yo éramos socios. Parecía apropiado para otro tipo de funeral. El aparcamiento de Meridian Holdings estaba casi vacío cuando llegué a las 10:30 de la mañana. La mayoría de los empleados estarían en la reunión de emergencia con todo el personal, tratando de entender por qué su empresa acababa de perder más de la mitad de su capital operativo. Cogí el ascensor ejecutivo con mi tarjeta magnética por última vez, quizá. Las puertas se abrieron directamente en la planta de la sala de juntas. La escena en el interior era un caos apenas controlado. Los miembros de la junta se inclinaban sobre sus ordenadores portátiles y teléfonos, alzaban la voz en discusiones urgentes y los papeles se esparcían por la mesa de conferencias, normalmente impecable. Las tazas de café estaban abandonadas y se enfriaban. En medio de todo eso, Matías estaba de pie, gesticulando violentamente a Richard Brennan, que parecía querer desaparecer bajo el suelo. Sofía estaba sentada en lo que debería haber sido mi silla, pero su confianza de diseñadora se había evaporado. Aferraba su teléfono con ambas manos, con el rímel ligeramente corrido, su perfecta compostura resquebrajándose bajo el peso de una crisis que no comprendía. Matías me vio primero. Todo su cuerpo se relajó con alivio y corrió hacia mí. Elizabeth, gracias a Dios. Diles que esto es un malentendido. Diles que no era tu intención. Pasé junto a él sin saludarlo y me dirigí hacia la cabecera de la mesa, donde el presidente del consejo, Wallace, se frotaba las sienes. La sala quedó en silencio cuando me coloqué en un lugar donde todos pudieran verme. El 58% de la financiación de Meridian procedía de las 14 cuentas de mi familia, dije, con voz clara que resonó en toda la sala. Lo he retirado todo. La reacción fue inmediata. Los miembros de la junta gritaban unos sobre otros. Los teléfonos sonaban. El portátil de alguien se estrelló contra el suelo. En medio de todo eso, la voz de Sofía se abrió paso con una pregunta tan ingenua que casi me hizo reír. ¿Puede hacer eso? ¿No es ilegal? Me volví lentamente hacia ella, prestándole toda mi atención por primera vez. Niña, le dije con voz suave pero clara, yo soy la dueña del suelo que pisas, de la silla en la que estás sentada, del sueldo que creías haber ganado. Todo lo que hay aquí existe porque mi familia lo ha permitido. Wallace golpeó repetidamente con el mazo, tratando de restablecer el orden.
Por favor, señores. Señora Richter, necesitamos entender lo que está pasando aquí. Saqué mi tableta y la conecté a la pantalla de presentación. La documentación apareció con una claridad devastadora. Transferencias bancarias, extractos de cuenta, el rastro de 47 millones de euros que iba desde Von Stein Holdings hasta las cuentas de Meridian. Cada acuerdo importante, cada expansión, cada crisis que Matías resolvió, financiada con el dinero de mi familia, dinero que él sabía que procedía de nosotros, pero que comunicaba a los inversores como financiación institucional diversa. Eso no es, comenzó Matías, pero Wallace lo interrumpió con un gesto brusco. ¿Es esto cierto, Richard?, le preguntó Wallace al director financiero. Richard Brennan se enderezó en su silla. Cada palabra. Tengo la documentación para verificarlo. Los miembros de la Junta se miraron entre sí, asimilando la realidad de su situación. Sin el dinero de Von Stein, Meridian era esencialmente insolvente. ¿Qué quieres?, me preguntó Wallace directamente. Había esperado 7 años para este momento. Mis condiciones fueron claras e innegociables. 1. Matías dimite inmediatamente, no el mes que viene ni la semana que viene. Hoy. 2. Sofía Berger es despedida con causa justificada, sin indemnización, sin referencias, sin paracaídas dorado. 3. Asumo el control total con el 51% de las acciones con derecho a voto y plena autoridad para la reestructuración. El abogado de la Junta, un hombre nervioso llamado Peterson, empezó a balbucear sobre precedentes y gobierno corporativo, pero Richard lo interrumpió. Ella está ofreciendo salvar la empresa, dijo Richard con firmeza. Sin el dinero de Von Stein, estaremos en bancarrota el lunes por la mañana. Las acciones no sobrevivirán a la campana de apertura. El rostro de Matías pasó de rojo a blanco y luego a un gris enfermizo. No puedes estar considerando esto en serio. Yo construí esta empresa. Wallace, que sabía que jugaba al golf con mi madre todos los domingos en el club de campo, finalmente mostró sus cartas. Señor Richter, dijo, con un tono formal y definitivo, ha perdido la confianza de la Junta. Estas son condiciones razonables dadas las circunstancias. Sofía se levantó bruscamente y cogió su bolso. Esto es una locura. Me voy. Quédese, le ordené, y algo en mi voz la hizo quedarse paralizada. Quédese y vea lo que pasa cuando se intenta robar a una mujer Von Stein. Considérelo una lección gratuita sobre las consecuencias. Se hundió en la silla, con el rostro enrojecido por la humillación. La Junta votó en 10 minutos. Aprobación unánime de las 3 condiciones. Matías dimitiría. Sofía sería despedida. Yo asumiría el control. Esa noche, Matías llegó a casa a las 22 horas con aspecto de haber envejecido 10 años en 12 horas. Yo estaba en su estudio, ahora el mío, revisando los planes de reestructuración de Meridian que había estado desarrollando en secreto durante meses. Se quedó en la puerta, balanceándose ligeramente. No estaba borracho, solo destrozado. Elizabeth, por favor. Su voz se quebró al pronunciar mi nombre. 7 años. 7 años tienen que significar algo.